esta hora nos acompaña Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, representante diplomático nombrado por el presidente interino Juan Guaidó. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, un placer. Igual para nosotros siempre conversar contigo. Pareciera que el régimen cierra el círculo alrededor de Guaidó, aunque también es cierto que pareciera, por lo menos, no se atreven a dar el paso de apresarlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el temor en esta oportunidad? Bueno, porque están débiles, Idania, y esa es la realidad. En otras circunstancias ya lo hubiesen hecho, como hicieron con muchos líderes de la oposición. Pero hoy hay una fortaleza muy importante en nuestro país porque la mayoría del pueblo de Venezuela está buscando una salida a la crisis y que se ha aumentado a raíz de la dificultad con el problema eléctrico. Y no pueden por eso, porque hay una mayoría que busca el cambio, hay un liderazgo marcado de Juan Guaidó como presidente interino y por supuesto un soporte y un apoyo importante de la comunidad internacional. De manera que ayer veíamos cómo trataban incluso, Idania, de escurrir la palabra allanamiento, no saber cómo colocarla. A Juan no solo le han hecho esto, sino también han atentado contra su vida en las concentraciones que ha hecho y porque el pueblo está claro, Idania, que la solución de Venezuela no pasa por meter preso a Juan, sino pasa por salir de la dictadura y salir de Maduro. Y el foco tiene que ser ese, como lo mencionaba el presidente interino Juan Guaidó. Nosotros no vamos a desviar nuestra atención y nuestra presión, así con la persecución que nos han hecho, como lo dijo, donde todo el mundo ha hecho sacrificios, el pueblo, bueno, el foco tiene que mantenerse, Idania, en aumentar esa presión para que Claro. nosotros podamos salir de la dictadura y resolver definitivamente esta crisis. ¿Cómo se ha tomado Estados Unidos este anuncio del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente interino? Bueno, no solo diría Estados Unidos, esto han sido todos los países de la región y también de Europa. Y fíjate también que destaco al grupo de contacto de Europa, donde condenó lo que fue la detención contra Roberto Marrero, jefe de gabinete de Juan Guaidó, el presidente interino, y hemos visto una reacción importante. Y parte de lo que no se atreven es precisamente por ese apoyo que también tiene el presidente interino Juan Guaidó de todos los gobiernos. Y esto sería, pues, para mí un desencadenante o acelerar los procesos de cambio político en Venezuela, porque nadie lo va a tolerar. Y no solo parto de Estados Unidos, parto principalmente de nuestro pueblo, incluso, Idania, y así debo decirlo, hay parte del régimen de Maduro, de personas muy cercanas a Maduro, que tampoco están de acuerdo en detener a Juan Guaidó. Y por eso se da ese espectáculo que se dio el día de ayer, donde no sabíamos qué decir ni cómo hacer, porque ni siquiera parte del régimen acepta que Maduro avance en eso por ese colapso mismo que el régimen está sintiendo a lo interno. Ahora, Carlos, ¿tú crees que puede ser un punto de inflexión? No tanto allanar o por lo menos declarar que se va a allanar la inmunidad parlamentaria, porque finalmente hay una asamblea constituyente que nadie reconoce, pero ¿puede ser un punto de inflexión el detener, apresar a Juan Guaidó? Mira, yo creo que ese evento de suceder, para mí y Dania, va a acelerar los cambios políticos y debe tener una reacción de rechazo fuerte, muy firme de nuestro pueblo. Estoy convencido que la va a haber y también de la comunidad internacional. Y siento, y así lo percibo, de que va a ser un desencadenante en el evento de que eso ocurra. ¿Mi mensaje cuál sería? Bueno, hacer todo en este momento para que no se dé, sino simplemente que la presión sea para salir de la dictadura lo antes posible, porque hemos visto cómo se ha consolidado el liderazgo de Juan y también, Idania, creo que es importante decirlo, cómo se ha preservado la unidad alrededor de la Asamblea Nacional y de los actores políticos en Venezuela. Así que ese aspecto para mí es fundamental para seguir dándole conducción política a esto, pero sin duda sería un desencadenante, un punto, como tú lo llamas, de inflexión para la crisis venezolana, que a mi modo de ver la aceleraría los cambios. Ahora, Carlos, por otra parte, ciertamente hay unidad alrededor de la figura de Juan Guaidó. Sin embargo, hay quienes presionan para la aplicación del 187-11.
Y la verdad que a ratos la gente termina o no termina de entender que el 187, hasta donde uno entiende, no se puede aplicar unilateralmente. No, totalmente. O sea, eso requiere, si se quiere hacer responsablemente y seriamente, es como lo ha venido construyendo el presidente interino y como lo ha venido diciendo. Y tú, yo creo que has dado en el punto de fondo. Esto no es unilateral. Como no hicimos el 23 de enero, el 23 de enero tampoco unilateral, sino también comunicamos a los países nuestra agenda y construirla juntos, como lo hemos venido haciendo, como aliados. Y para esto necesitas los aliados. Y para esto tienes que conversar. Y para esto son los tiempos. Quizás, y Dani, yo puedo entenderlo, que hay un desespero natural. A mí me hubiese gustado tener resuelto esto antes. Y además porque yo quiero salvar vidas. Porque cada día que pasa en Venezuela nosotros no contamos días sino muertos. Esa es la realidad y ese es el drama y yo lo entiendo. Y estamos haciendo todo lo que humanamente podemos para poder salir de esto lo antes posible. Pero también sabemos que hay un grupo de aliados que tenemos que irlas construyendo juntos y que a veces los tiempos no son solo los nuestros, sino que implica necesariamente, como tú muy bien lo afirmas, un apoyo completo con los aliados. E insisto, no es solo un país, porque nosotros hemos venido construyendo una alianza de países, donde está Estados Unidos, está toda la región latinoamericana y donde existen países de Europa. Nosotros tenemos que preservar eso. Y esto requiere hacerlo con mucha seriedad, responsabilidad, y cuando las circunstancias, pues, a estos países los lleve a consolidar estos acuerdos. Así que yo creo que hay que esto manejarlo muy seriamente, responsablemente, como lo ha venido haciendo el presidente interino. Le recuerdo a nuestra teleaudiencia que el artículo 1800, numeral 11 en la Constitución es el que le da la facultad a la Asamblea Nacional para autorizar el ingreso de fuerza militar extranjera. Eso es lo que hay un grupo que quisiera que se autorizara de una vez, pero tiene que haber algún ejército o algún país o algún gobierno que diga que quiere hacerlo. Y eso es lo que hasta ahora pues no ocurre. Carlos, por otra parte, entiendo que hoy se presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos, liderado por el senador Mario Díaz Balar, también por Marco Rubio. Es un proyecto bipartidista para aumentar a $400 millones un paquete de ayuda integral para Venezuela. Efectivamente, Dani, eso se presentó el día de hoy y destaco lo que tú acabas de decir, un acuerdo bipartidista. Si algo tenemos que sentirnos satisfechos es que la causa venezolana ha unido a republicanos y a demócratas. Y esto fue presentado por el senador Marco Rubio, Díaz Balar, y el senador Menéndez, demócrata. Esta es la ley más completa que se ha presentado sobre el tema de Venezuela porque abarca lo que es la ayuda humanitaria, el apoyo para el restablecimiento de la democracia y también, y Dani, y esto es fundamental, para el proceso de reconstrucción del país una vez nosotros nuevamente recuperemos el sistema democrático. Sí. Así que esto es una ley clave para lo que es la recuperación de Venezuela en estos tres niveles y creo que el hecho que ya ha sido presentado por varios senadores que tienen de distintos partidos es algo fundamental para materializarlo en el corto plazo. Así que es parte pues de todos los esfuerzos que se han venido haciendo y de mantener la causa venezolana como una causa o un punto de unión. ¿Sigue Estados Unidos apoyando a Venezuela en su lucha por la libertad? Hay quien piensa que ese apoyo ya no es tan frontal o tan consistente, que se ha quedado en anuncios o en las redes sociales. Bueno, yo creo que no, Idania. Si uno hace la suma de lo que hemos hecho en 10 semanas, esa es la realidad, o para ser quizás más concreto, casi 8 semanas, yo creo que se ha hecho y se ha avanzado mucho. Y creo que Estados Unidos ha dado muestras muy claras y otros países del planeta a nuestro apoyo y material, con sanciones, con medidas, con apoyo político,
con alianzas con otras organizaciones y países. Yo creo que ha sido muy claro, muy contundente y el compromiso de seguir haciendo más. Yo estuve acá, bueno, la semana pasada tú fuiste testigo de cómo nosotros se hizo una gira acá con la primera dama, donde la atención que tuvimos, sencillamente creo que no se le ha dado a ningún venezolano y a pocos presidentes en el mundo, donde fuimos recibidos nosotros por el vicepresidente y John Bolton, sino también por el presidente de la República de acá, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por su esposa. Es decir, una gira muy importante que no solo se queda en declaraciones, sino en acciones. Y te adelanto que estoy convencido que se van a anunciar nuevas acciones. Este viernes voy a estar con el vicepresidente Pence en Houston, donde estaremos un encuentro con venezolanos, donde se va a abordar la crisis venezolana y estoy convencido pues que habrá nuevos anuncios de toda esta fuerza que hemos venido impulsando desde acá. Bueno, como señalas, son relaciones que se construyen en el tiempo, es decir, uno intenta entender el desespero de la gente. Quisiera los venezolanos y la comunidad internacional tener soluciones ya, pero 20 años no son fáciles de resolver. Y también, Dani, entender que estamos enfrentando una organización criminal que tiene 20 años, que sabíamos que esto iba a ser complejo y difícil. Lo que sí te puedo decir es que el presidente Juan Guaidó, y como muchos venezolanos, están sacrificando mucho. O sea, a Juan Guaidó le han hecho 2 atentados, lo quieren meter preso, le han amenazado a su familia, a sus hermanos. Hemos visto cómo los venezolanos allá arriesgan su vida día a día luchando en las calles reclamando por el tema eléctrico. Y también he mandado un mensaje claro de que esta crisis se puede profundizar y hay que prevenir mucho más estos daños. He querido también hacer ese alerta a los distintos países con quienes me he reunido. Y este tema eléctrico y Dania puede generar problemas de agua, de salubridad, de epidemias. Las cadenas de frío no se pueden mantener las comidas. Hemos disminuido nuestra producción petrolera y esto puede acelerar, de no solucionarse pronto, una estampida nuevamente, y el primer país impactado va a ser Colombia y que esto pueda acelerarse y por eso he pedido que se tome esta previsión y más bien se hagan todos los esfuerzos para buscar una salida lo antes posible, porque el país, después de Venezuela, que mayor impacto va a tener sería Colombia. Y ya lo vimos con el episodio que ocurrió en la frontera. Entonces, de manera que si esta crisis eléctrica se prolonga, como pareciera suceder, pudiera generar eventos y acelerar situaciones mucho más difíciles y más complejas, y eso lo he transmitido con la intención de que ejerzamos la presión necesaria para buscar un desenlace lo antes posible. Como siempre, Carlos, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dani. Un fuerte abrazo. Igual para ti. Carlos Vecchio es el representante diplomático en Washington nombrado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.